Buenos días, mis hermanos. ¿Sí se escucha bien? Bueno, vamos a orar para poner este espacio de escuela dominical en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, oh Dios, una vez más, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para darte muchísimas gracias por este privilegio que nos otorgas en este día, el estar delante de ti para adorar, santificar, bendecir tu santo nombre. Te damos muchísimas gracias porque nos permites como hermanos congregarnos en este día, estar expuestos a tu palabra, por lo cual te rogamos que nos asistas de una manera especial, que seas iluminando nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para entender, asimilar las verdades de tu palabra, que éstas sean moldeándonos a la imagen de Cristo. Oh Dios, te rogamos asimismo por cada momento de este servicio, por el expositor, sé tú Dios obrando en él y que las palabras que aquí se digan sean tus palabras, oh Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, estaremos considerando en la mañana de hoy, como ya se indicó, los capítulos del 16 al 18 del libro de Jueces. Es la serie que venimos tratando en nuestra escuela dominical. A lo largo de este pequeño estudio, mis hermanos, como es bien sabido, lo que se está haciendo es una introducción, una forma de ver un panorama general de cada uno de los capítulos que en cada clase hemos venido abordando. Hemos notado ciertos elementos clave de este momento histórico del pueblo de Israel que de alguna manera hemos tomado para poder reflexionar sobre ellos en la medida en que nosotros avanzamos en cada uno de ellos. Miramos estos elementos y ciertos varones o personajes que en su carácter o en muchos de los actos que desarrollaron vamos a encontrar elementos de reflexión. A lo largo de esa narrativa que gira básicamente en un círculo vicioso, pues se repiten ciertos factores. El pueblo de Israel desobedece a Dios, adora a otros dioses. El Señor les permite que los enemigos de Israel los castiguen de cierta manera y los opriman. Seguidamente el pueblo pide ayuda a Dios. El Señor elige o levanta a alguien, un libertador o juez, para conducir de alguna manera al pueblo. El pueblo seguidamente volvía atrás y corrompía, como dice también ese mismo libro, más que a sus padres, siguiendo a dioses ajenos, rodeándose de la cultura que de alguna manera los rodeaba. Y algo que es bien importante y recalcado, mis hermanos, es que la obediencia a Dios redunda en abundante bendición, mientras que la desobediencia tiene consecuencias desastrosas, y eso es evidente en la medida en que nosotros estamos avanzando en cada uno de estos capítulos. Ahora, el propósito, mis hermanos, de presentar este material histórico, en el cual el pueblo oscila entre ese momento de maldad y arrepentimiento, este ciclo, mis hermanos, de alguna manera expresa de un modo impresionante ese estado moral y espiritual del pueblo de Israel. Esto, mis hermanos, nos muestra de alguna manera la confusión que se produce cuando la gente va en pos de sus propósitos, de asuntos personales o quizá de lo que sienten en el momento que es correcto, en vez de, mis hermanos, dejarse guiar por algunos líderes piadosos. Algunas anotaciones claves que hace este libro, y que de hecho vamos a ver que se repite a partir del capítulo 17, y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es una de las anotaciones que el libro recalca. En la medida en que cada uno de esos líderes moría, vemos que nuevamente incurrían en ese patrón de ir en contra de Dios, pecar contra Dios, pero era porque de cierta manera se alejaban de lo que ya Dios había establecido para ellos como pueblo. El libro de Jueces, mis hermanos, muestra lo que puede ocurrir cuando una sociedad se desliza en una anarquía moral. Y es de anotar, mis hermanos, nótese lo trágicamente inevitable que resulta, mis hermanos, el pecado del hombre cuando
cuenta solo con sus propios recursos, cuando se adhiere a lo que él cree que es suficiente. Y de hecho, uno de nuestros textos dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Es un asunto que es repetitivo a lo largo de toda esta narrativa. El escenario de este libro se desarrolla en una época, mis hermanos, sí bastante difícil, oscura, complicada del pueblo de Israel, donde la decadencia, la apostasía, el pecado alejaban al pueblo de Dios. Es donde vemos que el Señor levanta jueces para superar cada una de estas crisis, cada uno de estos momentos complicados. Él sacaba del pueblo a alguien que los guiara. En este contexto de declinación surgen los jueces como liberadores, que son los que hemos visto hasta ahora. Algunos jueces de cierta manera piadosos, otros no tanto, otros que de verdad tuvieron momentos muy complicados y de los cuales poco tenemos que replicar o aprender en el buen sentido. Ahora, jueces, al final vamos a ver que finaliza con la instalación de un santuario de Dan, el desorden abominable de la nación y un deterioro político. Pero ese todavía no es el asunto que nos compete hoy. En la última clase, de hecho, estábamos viendo la historia de uno de los jueces que levantó Dios para socorrer a Israel, y ese es el caso de Sansón, quien fue juez que representó un tipo de liderazgo algo perturbador en cierto sentido. Su fuerza física atrajo de cierta manera la atención de todos hasta convertirlo en alguien muy popular. Realizó grandes hazañas sin lugar a dudas, pero incurrió en comportamientos que marcaron o de cierta manera manchan también su vida. Quizá el haberse vuelto popular, el tener ciertas cualidades, lo convirtió en una persona que su vida giraba en torno a sí mismo. La narrativa o el texto del libro nos enseña que Sansón juzgó al pueblo de Israel durante 20 años. Vemos que le dio grandes victorias al defenderlo de los filisteos. Sansón, mis hermanos, exhibía una fuerza descomunal en los momentos en el que el Espíritu Santo de Dios se manifestaba en él. Sin duda, se trata de una capacidad física que el Señor le otorgaba y que lo convertía en prácticamente un superhombre. Cuando esto pasaba, vencía a todos sus enemigos sin importar cuántos lo atacaban, y eso es algo que es evidente, pues el texto nos habla con detalle de estos asuntos. Con estas proezas, Dios mostraba a Israel, su pueblo incrédulo, que aún estaba con ellos. Sin embargo, aunque tuvo grandes victorias, sucumbió en otros aspectos. Se puede notar que la narrativa de jueces, mis hermanos, un descenso en la vida de santidad de todo este pueblo. Inclusive en este personaje Sansón, que fue seducido por el engaño del placer, las pasiones desordenadas de la carne, lo movió e hizo desviar su corazón, que es parte de lo que veremos en el día de hoy, que es lo que nos narra el capítulo 16. Como les mencioné, lo que vamos a ver es el capítulo 16 hasta el capítulo 18. Jueces capítulo 16, vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo, lo que nos va a dar un poco de luz acerca de lo que veremos a lo largo de él. Jueces capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados hasta aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Mis hermanos,
acá lo que podemos notar evidentemente es una escena que resulta bastante increíble si la procesamos y nos imaginamos las cosas que ocurrieron en este momento. Algo que quiero citar en este momento es aquellas cosas que nos enseña el voto al cual se adhiere o al cual pertenecía Sansón, ese voto nazáreo que debía cumplir este varón. Es que estamos, de alguna manera, nos enseña que estamos nosotros llamados a mantener una comunión personal con nuestro Dios en una vida piadosa. Filipenses, que lo quiero citar, dice en el capítulo 2, en los versículos 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una de las cosas que se puede destacar o se puede precisar acerca de este personaje y lo que implicaba el voto que él tenía es que, mis hermanos, simplemente lo desechó, no consideró, no meditó sobre la importancia que esto tenía para él como persona y lo que significaba en general. Hermanos, nosotros como personas que hemos sido escogidas por Dios, que hemos sido apartadas para Dios, estamos llamados, mis hermanos, a mantener nuestra comunión personal con Cristo en una vida piadosa caracterizada por hacer morir los deseos pecaminosos que batallan en nuestra alma, en nuestra carne. De esta manera, mis hermanos, nosotros representamos adecuadamente el Evangelio y glorificamos a nuestro Dios. Esta narrativa y lo que nos enseña a lo largo de este personaje es el hecho de que muchas veces, mis hermanos, el no prestar atención a esos asuntos en los cuales hemos sido instruidos, en los cuales Dios nos demanda que pongamos cuidado, puede hacer que nos desviemos de lo que Dios ha establecido para nosotros. Ahora, continuando con lo que es nuestra narrativa, vemos que la caída definitiva de este personaje ocurrió cuando Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Los versículos que tenemos por delante van a empezar a indicarnos aquellos elementos o aquel suceso. Vemos que esta mujer es sobornada por los líderes filisteos para engañar a Sansón y descubrir el secreto de su fuerza. Después de 3 intentos fallidos, lo que nos narra el texto, ella le preguntaba sobre el secreto de su fuerza. Él por varias ocasiones le indicaba una cosa, pero al final no era cierto. Finalmente, ella entrega a Sansón a sus enemigos, quienes le cortaron las trenzas después de que él le confiesa que en su cabello también se encontraba parte de su fuerza. Luego sucede algo muy triste y es que él no se esperaba que pasase algo como esto, que le cortaran el cabello. De hecho, el versículo 20 nos dice: ella entonces dijo, Sansón, los filisteos que te echan encima, y despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Desafortunadamente, mis hermanos, Sansón pecó contra Dios y por eso el Espíritu Santo le abandonó. Sansón fue debilitado cuando esta mujer se volvió más importante que su Dios. Su debilidad pecaminosa lo condujo al fracaso. Como consecuencia, su pecado incentivó la alabanza de un Dios falso. Además, se convirtió en un objeto de burla por parte de sus enemigos. Lo vemos más adelante en los versículos 25. Sin embargo, solo por la gracia de Dios que respaldaba a Sansón, su historia no terminó en una derrota definitiva. Cuando les mencionaba el hecho de que había ciertos líderes que acá se mencionan, de los cuales no podíamos aprender algo en el buen sentido, es esto, mis hermanos. Ciertamente que hay algo que aprender, pero no algo en lo cual nosotros podamos
replicar o podamos tomar como guía, sino que algo en lo que mis hermanos nos enseñan, nos permite meditar y detenernos hacia ciertas actitudes que quizá nosotros podemos tomar. Vemos que acá Sansón, de hecho, llevado por sus pasiones, decide revelar ciertas cosas, ignorar las advertencias que ya tenía, lo que él conocía acerca de su voto. Y seducido por esta mujer decide confesarle estas cosas. Vemos que el pecado que él comete, el de desechar a Dios o dejar de lado todas esas cosas que él sabía, lo llevó a su captura. Posteriormente, la captura de este hombre llevó a que sus captores celebraran al Dios de ellos por la aparente victoria que habían obtenido. Él se vuelve un objeto de burla para ellos. Pero la narrativa al final nos dice que el final no es tan desastroso. Estando en cadenas, nos dice la narrativa, en medio de la fiesta donde él era el entretenimiento, este héroe de la fe clamó a Dios en estado de arrepentimiento y lleno de fe, pues confió en que Dios le ayudaría. Mis hermanos, la narrativa nos enseña que el Señor lo escuchó y con su fuerza derrumbó la estructura de aquel lugar. El resultado es sin lugar a duda una fuerte escena, algo complicado incluso de comprender o asimilar en nuestras mentes. De hecho, el texto en el versículo 30 nos dice: los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Vemos, mis hermanos, cómo Jehová acá usa a Sansón lleno de imperfecciones como cualquiera de nosotros, y lo usó poderosamente a pesar de todo esto. Pero debemos recordar que aunque Jehová puede usar nuestra total rebelión en contra de él para sus propios propósitos y gloria, mis hermanos, importante, esto no significa de ninguna manera que estamos justificados en nuestra rebelión. El que Dios haga uso de nuestra rebelión para llevar a cabo sus propósitos y para llevarse la gloria, no significa, mis hermanos, que de alguna manera nosotros estamos justificados. Es preciso, mis hermanos, señalar que fue el pecado de Sansón la razón directa de su sufrimiento. Un sufrimiento, mis hermanos, innecesario en su vida. Dios lo utilizó, pero Sansón al final sufrió fue por causa de su pecado. Y como este ejemplo vemos otros más en los cuales Dios hace uso de hombres incrédulos o de hombres no creyentes para llevar a cabo sus propósitos. Pero al final, mis hermanos, esto no los exime de la culpa de su pecado. A través de un hombre imperfecto como Sansón, Dios no solo salvó a su pueblo Israel a un corto plazo, sino que también sentó las bases de la forma en que salvaría a su pueblo eternamente a través de su Hijo. La vida de este hombre, como la de otros, en la historia del pueblo de Israel encontramos ciertas similitudes en nuestro Señor Jesucristo, pero asimismo también grandes contrastes. Pues en la medida en que nosotros vemos cómo a través del liderazgo de estos hombres, podemos también ver a nuestro Señor Jesucristo como también quien nos lidera, quien es la cabeza de la iglesia. Pero también vemos y encontramos unos contrastes enormes a la hora de comparar a estos líderes con nuestro Señor Jesucristo. Pues en todo lo que ellos fallaron, nuestro Señor Jesucristo prevaleció, venció. En varios de los elementos de la historia de Sansón vemos destellos de la historia de nuestro Señor Jesucristo. En última instancia, mis hermanos, Dios demostraría su poder más plenamente, no solo abriendo el vientre de una mujer estéril, sino abriendo el vientre de una virgen que nunca había conocido sexualmente un hombre. Es más, Jesús también fue apartado como Sansón, aunque no mediante un voto nazario como fue el caso de Sansón, sino que fue apartado públicamente como el Hijo amado del Padre en su bautismo.
En ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él para ungirlo para el ministerio que Dios había preparado para él. Mis hermanos, la vida y la muerte de Sansón nos apunta a Cristo dentro de un contexto de la historia bíblica. Jesús en un mejor Sansón, nuestro Señor es un juez perfecto y sin pecado que salva al pueblo eficazmente, mis hermanos, y que con su muerte derrotó a todos sus enemigos para que hoy podamos gozar de la salvación. Y aquí, mis hermanos, elementos en los cuales podemos hacer esos grandes contrastes y confiar en que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es un todo suficiente Salvador que no solamente nos libra de aquello que nos acosa aquí y ahora, sino que nos otorga vida eterna. La lección que nosotros aprendemos entonces acá con la historia de Sansón es que Dios usa incluso a los pecadores y más desobedientes personas para sus propósitos en la construcción del reino de Cristo en la tierra. Sin embargo, cuando desobedecemos a Dios, nos causamos un sufrimiento, mis hermanos, innecesario para nosotros. Es por eso, mis hermanos, que el ejemplo de Sansón debe llevarnos a meditar sobre cada una de esas acciones que nosotros tomamos. Debemos siempre evaluar o filtrar cada una de nuestras decisiones a la luz de lo que ya Dios ha dicho que debemos hacer. Y continuando, mis hermanos, con nuestra narrativa, nos encontramos en el capítulo 17. En esta parte vamos a encontrar un personaje de la historia, también del pueblo de Israel, alguien llamado Miqueas, un hombre que robó a su madre y que luego devolvió. Este episodio, mis hermanos, muestra la confusión espiritual y la decadencia de este pueblo, el pecado que ya era demasiado evidente dentro de este pueblo. Los versículos del 1 al 5 del capítulo 17 dice lo siguiente, vamos a leer hasta el 6, dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te los devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo un efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase con la que, o este versículo en el cual termina la porción que hemos considerado, es básicamente lo que se va a ir repitiendo a lo largo de estos capítulos que tenemos por delante. Mis hermanos, Micaías fue un ejemplo de un hijo de cierta manera malcriado o mimado. La madre le había consentido demasiado. Él sabía que su madre había ahorrado algún dinero, decidió tomarlo. Su madre, no sabiendo quién había robado el dinero, vemos que él dice que ella maldijo, usó palabras de maldición sobre la persona que le había hurtado este dinero, ella desconociendo quién lo había hecho. Pero vemos así que él confesó ser el ladrón de este dinero, y en lugar de esta mujer de castigarle y reprenderle por su acto, la expresión que utiliza es: bendito sea Jehová, hijo mío. Cuando Micaías devolvió el dinero a su madre, ella dijo que había dedicado este dinero al Señor para hacer un ídolo tallado y cubierto en plata. Era evidente que ellos habían caído en idolatría. Acá vemos, mis hermanos, algo importante en lo cual, para los que son padres, vemos reflejado en estos personajes
el resultado, mis hermanos, a veces de ser muy complacientes, el de no enseñar lo que es correcto. Particularmente, mis hermanos, hoy tocó una porción del libro de Proverbios, en el capítulo 22, precisamente el versículo 6, que nos indica: instruye al niño en su palabra, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ciertamente lo que podemos observar acá, mis hermanos, es que ellos se habían apartado de la instrucción de Dios. Se habían apartado de la instrucción de Dios, y no solamente es evidente por el hecho de que ellos deciden crear alguna escultura, alguna imagen que por la narrativa tenían buenas intenciones. Ellos de alguna manera querían representar a Jehová a través de ello. Pero a lo que quiero apuntar es al hecho de que ellos se habían apartado de lo que ya Dios había dicho a lo largo de la historia. Pues ellos tenían de alguna manera la historia de su pueblo, lo que había ocurrido con ellos a lo largo de su peregrinaje desde Egipto hasta ese lugar en el cual se encuentran. Micaías tuvo una casa llena de dioses. Su madre proveyó la plata para los ídolos, y Micaías proveyó una casa o santuario para ellos, es lo que nos indica la narrativa. También hizo un efod, que era una prenda que se ponía sobre el pecho del sumo sacerdote, e ídolos familiares para completar el mobiliario o cada uno de los elementos de la casa de estos ídolos. Luego, para culminar su actuación, vemos que él consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote de este Dios que ellos mismos se habían hecho. Los israelitas, mis hermanos, habían llegado a una situación realmente caótica. Expresa el relato bíblico con la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí es donde está, mis hermanos, el detalle. Muchas veces, y eso es una frase muy cliché de alguna manera, de algunos contenidos que nosotros podemos consumir por ahí, películas y esto, donde nos dicen, déjate guiar por tu corazón, o haz lo que tu corazón te diga. Mis hermanos, si algo sabemos por las escrituras, es que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Ahora, en los versículos siguientes se nos narra algo que resulta un poco más decadente. En los versículos del 7 al 10 se nos dice lo siguiente: había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Finalmente, acá, para agravar más aún el pecado, este hombre contrató a un levita para que fuera su sacerdote personal. En lugar de reconocer la gran depravación de contratar a un levita para su adoración personal y privada en su casa, este hombre estaba muy satisfecho consigo mismo. De hecho, al final de estos textos, él dice: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Hasta donde, mis hermanos, llega la decadencia moral y espiritual de un hombre cuando se aleja de lo que Dios ha dicho que deben ser las cosas. ¿Cómo pudo un israelita estar tan engañado como para pensar que Jehová honraría el hecho de haber contratado a un levita para que sirviera como sacerdote? Especialmente cuando el levita estaría llevando a cabo una adoración idólatra con el efod y las imágenes talladas de este hombre que había diseñado para un Dios que él se había diseñado. Que, mis hermanos, según sus buenas intenciones, lo hacía para también adorar a Dios. Pero la historia de este pueblo debía él enseñarle que eso era contrario a todo lo que ya Dios había enseñado.
Todo esto, mis hermanos, al final se deriva del versículo temático de Jueces, al final llegamos en el capítulo 17, que nos dice en el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo, mis hermanos, nos muestra exactamente todo lo que estaba ocurriendo, por qué pasaba lo que pasaba. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Por eso cada uno de estos personajes que vemos y los que vamos a seguir viendo actuaron contrario a lo que ya Dios había mandado. Vemos por lo menos en este retrato que la madre de este hombre junto con él y el levita hicieron todo lo que ante sus propios ojos, es importante eso, todo lo que ante sus propios ojos y su juicio estaba bien. Como vemos, ellos no tratan nunca de aprender lo que era correcto ante los ojos de nuestro Dios. Esto, mis hermanos, nos demuestra lo poco que tenían en cuenta las Escrituras y el desconocimiento de lo que el pueblo había pasado. Esta escena, ¿acaso no les recuerda, mis hermanos, de cierta manera lo que ocurrió con el pueblo y aquel becerro de oro? Es algo similar, porque en aquel momento ellos también, con buenas intenciones, deciden crear este becerro de oro para, de cierta manera, rendir culto a Dios, pero no es lo que Dios le había mandado. Pero ¿por qué? Porque se alejaron de lo que ya Dios había mandado hacer. Este tipo de actos suponía que de algún modo el abandono que tenían hacia las cosas que de alguna manera les acercaban a Dios, inclusive de modo que comenzaron a hacer caso a sus propios razonamientos. Pero ahora, es importante que nosotros nos hagamos una pregunta a la luz de todo esto que hemos visto. ¿Vivimos según nuestras propias nociones vagas de lo que imaginamos acerca de lo que agradaría a Dios? ¿O realmente nosotros escudriñamos las Escrituras para averiguar lo que realmente le agrada a Dios que nosotros debemos hacer? ¿Estamos creando una propia religión bajo el disfraz de adorar a Dios? ¿O nuestra vida está estructurada en torno al arrepentimiento del pecado y la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo para justificarnos delante de Dios? Estas preguntas, mis hermanos, son para reflexionar a la luz de lo que ya hemos visto en el ejemplo de estos personajes. Muchas veces incurrimos en el error de tomar de la instrucción bíblica aquello que nos conviene o lo que nos parece, ignorando a veces involuntariamente o voluntariamente el consejo general de la Escritura, solamente para no incomodarnos, para sentirnos bien con nosotros mismos. Mis hermanos, el ejemplo de esta situación nos recuerda que no es sano para ninguno de nosotros tomar nuestras propias percepciones personales para acercarnos a Dios. Algo que hemos aprendido a lo largo de muchas escuelas que hemos tenido es que Dios estableció la manera en que nosotros debemos acercarnos, la manera en cual nosotros debemos adorarle. El que nosotros pongamos cuidado a cada una de estas cosas nos hará bien y nos podrá evitar muchos males innecesarios en nuestra vida. Es por eso que estas historias y cada una de estas cosas están ahí, pero es para ejemplo de las cosas que nosotros debemos evitar, cosas de las que nosotros debemos apartarnos. Seguramente, mis hermanos, el ejemplo de este hombre nos hace reflexionar acerca de la ligereza con la que nosotros muchas veces, mis hermanos, tratamos los asuntos que tienen que ver con Dios. Y el ejercicio de meditar en aquellas cosas que nos hacen conocerle más a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios. El llamado es a no seguir el ejemplo de este hombre. Mis hermanos, el poder nosotros actuar conforme a lo que Dios nos ha ordenado hacer, el cómo debemos vivir, cómo debemos acercarnos a Él, eso seguramente nos evitará muchas aflicciones innecesarias,
Y lo que es mejor aún, mis hermanos, de esa manera glorificamos a Dios, que es a la final nuestro papel en esta vida. Eso es lo que venimos a hacer, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora, en nuestro último capítulo de hoy, que es el capítulo 18, vamos a encontrar ese escenario de la idolatría en la tribu de Dan. El capítulo 18, vamos a leer hasta el versículo 6, que dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel. Nuevamente se repite: y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para ir donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, que entre ellos hombres valientes de Sora y Etaol, para que reconocieran y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Entonces vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y le respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Mis hermanos, esta narrativa nos indica que estos hombres salieron para reconocer y explorar el territorio que la tribu de Dan podía tomar, para poder extender y ensanchar los límites de su territorio. Ahora bien, es importante entender que los danitas estaban haciendo lo correcto al buscar su herencia. Josué les había asignado originalmente un área como herencia, pero aparentemente podríamos decir que habían perdido el control de la tierra durante su viaje. Vemos que llegan hasta la casa de Micaías. Y quizá el hecho de que ellos decidieran quizá expandirse se debe también al hecho de que allí vivían junto con ellos otros pueblos ajenos que quizá también los tenían sometidos. Vemos entonces acá donde ellos se ven obligados a expandirse, buscar territorios donde asentarse, donde entonces llegan hasta las puertas de la casa de este varón. Entonces, mientras los danitas están espiando la tierra para encontrar un lugar adecuado que conquistar y reclamar como herencia, descubren a este varón y al levita que servía como sacerdote. Este encuentro les da una idea, de alguna manera, no sé si llamarla perversa o piadosa, cuando ellos le preguntan a este levita acerca del consejo de Dios y las cosas y mirar si tenían de cierta manera la aprobación de Dios para hacer lo que tenían en mente hacer. Y se preguntaban de alguna manera por qué tener este hombre un sacerdote para él solo. ¿No sería útil que tuviera un sacerdote para la tribu? Mis hermanos, este hombre no era nada más que un predicador controlado. Este sacerdote que encontramos ahí era más que un predicador controlado que estaba ahí para decir lo que estas personas querían escuchar. Pero este levita ha venido a hacer concesiones, había venido para ser simplemente alguien que daría noticias o razones o consejos beneficiosos para quien de cierta manera lo beneficiaba. Este periodo de compromiso, de corrupción y de confusión que han sido evidentes de la apostasía en cualquier época, hoy también nos hallamos en un estado de apostasía, o de cierta manera vemos como este tipo de cosas aún las vemos en nuestros días, como hombres sirviendo a sus propios deseos personales o a sus propios proyectos personales,
en nombre de Dios empiezan a enseñar cosas que son, entre comillas, convenientes, cosas que las demás personas quieren oír. Muchos cristianos han hecho concesiones acomodadas a sus convicciones, al entorno incluso que los rodea, a las nuevas tendencias. Se han adherido a esas nuevas cosas que han venido surgiendo. El problema, mis hermanos, es que no regresan a la autoridad suprema, que es al final la palabra de Dios. Sino que, como hemos visto en los ejemplos de estas personas, no conciben lo que es realmente piadoso, no conciben lo que es realmente sano ante los ojos de Dios, sino que toman lo que creen conveniente aquí y allá y formulan y hacen y crean una religión que muestran que es lo que Dios ha mandado. Y muchos creyentes que inclusive podamos decir que son verdaderos creyentes, de alguna manera viven engañados con ese tipo de cosas, pues se adhieren con una verdadera convicción a este tipo de cosas. Ahora, esto se trata, mis hermanos, de una corrupción censurable de la adoración que Jehová había ordenado. Y ahora vemos que esta corrupción se había extendido no solo a un individuo, sino a toda una tribu. Vemos más adelante que incluso cómo ellos de alguna manera consiguen obtener el territorio donde asentarse. Pues luego de que los espías que ellos enviaron reconocen el territorio que habían de someter, dieron un informe favorable y llegaron a poseer ese lugar, lo cual lo obtuvieron con la conformación de un grupo de cientos de soldados, y llevaron con ellos a sus familiares y posesiones. Y algo que resulta bastante inquietante es el hecho de que, yendo de camino hacia ese lugar en el cual se iban a sentar, se detuvieron nuevamente en la casa de Micaías para robarle sus ídolos y su sacerdote. Los danitas tomaron el lugar que iban a poseer, lo quemaron, lo reconstruyeron y vivieron en ella, y le pusieron el nombre de Dan a ese territorio. Al examinar, mis hermanos, la narrativa, vemos al final cómo esta nación se convierte en una nación idólatra, creando ídolos para sí, alejándose de todo lo que el pueblo de Israel ya había pasado, todo lo que ellos ya conocían acerca de Dios. Y es como culmina, mis hermanos, este capítulo 18. El mensaje de este libro en general, mis hermanos, algo que nos debe llenar de consuelo de alguna manera y de reflexión. Y es que, mis hermanos, Dios extiende su misericordia cuando nos acercamos a Él arrepentidos de corazón. Él es misericordioso con nosotros a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, mis hermanos, vemos en el ejemplo de este pueblo y en el ejemplo de personajes destacados, cómo Dios, pudiendo castigarlos y desecharlos, porque realmente fueron en contra de Dios, Dios decide extender su misericordia, ser compasivo con ellos. Mis hermanos, aquí también nos demuestra o nos enseña este libro, es que el Señor está siempre listo para responder a nuestras situaciones de crisis, para atendernos, para consolarnos en medio de cada una de las situaciones difíciles que nosotros padecemos. Y este tipo de cosas, mis hermanos, nos debe a nosotros llenar de consuelo. Y el hecho de que nosotros tenemos un Dios que es fiel. A pesar de nosotros, Él es fiel a sí mismo, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha prometido para nosotros. Vemos que el hecho de que Él jure por sí mismo genera para nosotros una garantía fidedigna, digna de confiar, porque no hay nadie más grande que Él.
con esto, mis hermanos, quiero terminar en la clase de hoy, ya que el tiempo se me acabó. Vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, por este espacio en el cual nos permites examinar aquellas cosas que tú has dispuesto en tu palabra, sobre las cuales podemos reflexionar día a día. Te pedimos que cada una de estas reflexiones queden atesoradas en nuestros corazones, que nos permitan meditar en la medida en que nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, y que nos permita comprender y que cada una de estas cosas también sean de consuelo para nosotros al reconocer que tú eres grande en misericordia y que tú eres siempre fiel a pesar de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿algún aporte o pregunta? Buenos días, amada iglesia. Gloria al Señor por tu exposición, Kelvin. Un pequeño aporte con relación al tema del levita, porque es interesante ver cómo el Señor nos muestra incluso la corrupción a la hora de hablar del ministerio. Noten que este levita llega primero donde Micaías. Micaías le hace una oferta para que sea su sacerdote personal. Él acepta por un pago, 10 piezas de plata al año. Y nota cómo el Señor nos revela la ambición personal del levita para el llamado al ministerio. Es decir, él sabía que no era la voluntad de Dios hacerlo. Dios ya había dado pautas claras para los levitas y cómo era que tenía que ser su servicio al Señor. Sin embargo, él hace caso omiso a esto, desobedece al Señor y decide simplemente ser el sacerdote personal de Micaías. Pero no solo queda allí y vemos esa ambición personal, sino que más adelante vemos cómo los de la tribu de Dan vienen y le ofrecen para que de alguna forma traicione a Micaías y se vaya con ellos, pues tentándolo, diciéndole que es mejor que sea sacerdote de toda una tribu, ¿cierto?, que ser sacerdote de una familia personal. Y nuevamente vemos la motivación personal del levita, la ambición personal por el tema del liderazgo. Y es un llamado a nosotros que de alguna forma estamos en el liderazgo. Debemos movernos por obediencia al Señor, no por ambiciones en las cosas materiales. Todo ministro que se mueve por ambiciones personales, tarde o temprano el Señor termina mostrando eso. Y lamentablemente es algo que ninguno de nosotros estamos exentos. Por eso debemos siempre examinar nuestro corazón, examinar si estamos o no siendo obedientes al Señor. Y otro aporte también tiene que ver con el tema del sincretismo que tú mencionaste. Porque desde que arranca el capítulo 17 con la mamá de Micaías, vemos que ellos supuestamente querían adorar al Señor, pero ¿cómo lo hacían? Dado que el versículo siempre menciona de que en esos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía, nos deja claro que ante la ausencia de un liderazgo piadoso, las personas eminentemente van a tratar de hacer lo que ellos consideran correcto, no lo que Dios manda en su palabra que es correcto. Y por supuesto, eso tiene que ver con el estándar de moralidad que ellos mismos se levantan, así como la adoración que ellos quieren darle a Dios. Ellos quieren establecer sus propias medidas de cómo tratar a los demás y cómo adorar a Dios. Por eso mezclan prácticas paganas como las tallas, hacer los ídolos, etcétera, con un mensaje de Dios. ¿Sí me hago entender? Algo parecido vemos en nuestros días en las culturas de muchas iglesias hoy. Porque a lo mejor muchos pensarán, bueno, solo las iglesias católicas o la iglesia católica es la que tiene relación con temas de ídolos, etcétera. Pero en muchas iglesias evangélicas se levantan otro tipo de ídolos. Por ejemplo, todos los que van a las iglesias buscando solo profecías, o todos los que van a las iglesias buscando siempre una liberación o un milagro, por ejemplo, etcétera. Entonces vemos que muchos líderes también de alguna forma se sienten apoyados
cada vez que este tipo de manifestaciones se presentan dentro de la iglesia. O otro tema no de poca importancia, lo que relataste. Micaías pensaba que por tener un levita ya tenía la bendición de Dios asegurada, o él estaba pensando que en tener a un levita podía de alguna manera tener legitimidad. Porque recuerden, y no lo mencionaste, Micaías viene y ordena a uno de sus hijos primero como sacerdote. Él sabía que no podía hacer eso, que los que estaban designados como sacerdotes eran de la tribu de Leví. Sin embargo, él decide ordenar a alguno de sus hijos. Y luego cuando aparece el levita, pues dice, bueno, creo que si tengo un levita en lugar de mi hijo, puedo darle mayor legitimidad a mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, Dios también nos revela de que no se trata de personas, sino de obediencia. Amén. Ese era mi aporte. Gracias. Bueno, entonces tenemos un espacio de 15 minutos de receso.